Cuando ustedes encuentran en la Biblia el nombre Herodes, deben entender que ese es un título de una dinastía. Por lo tanto, hubo varias personas que llevaron el mismo nombre. Y es muy fácil confundirse. El primer hombre que llevó ese título es recordado en la historia como Herodes el Grande. Pero este tuvo cuando menos 14 hijos y a la mayoría de ellos también se les llama Herodes. Y luego a sus nietos y a sus bisnietos. Así que en la Biblia hay registro de personas que llevan el nombre Herodes, que fueron el grande, el hijo del grande, el nieto del grande y el bisnieto del grande. Y es muy fácil pensar que se está hablando de la misma persona cuando está hablando de personas diferentes. Así que hoy vamos a conocer la historia de esta dinastía y en particular de uno de ellos que es el que estaba más mencionado en los evangelios cuando el Señor Jesucristo y Juan el Bautista hicieron su ministerio. Así que vámonos a Lucas capítulo 9, versículo 7 en delante. Y hoy vamos a recordar 4 características de la clase política. Algunos piensan que en la iglesia no se debe de hablar de política. En el universo evangélico hay iglesias que condenan totalmente cualquier mención de política que se haga en la iglesia. Esos están en un extremo. Dicen, la iglesia no es para nada de política. Y luego hay otras que se van al extremo opuesto, que tienen a la esposa del pastor o alguno de los líderes de la iglesia, no solo postulándose, sino incluso ganando elecciones para ser representantes, senadores, diputados o algún otro oficio, y no ha faltado a algunos que se han incluso nominado para ser presidentes. Yo conocí en el viaje que hicimos a Medio Oriente, un hermano que iba con nosotros era senador del estado de Arkansas. Imagínense, ahí estaba infiltrado con nosotros haciendo un viaje misionero. Senador del estado de Arkansas. Ya ni voy a decir quién, porque algunos son curiosos y se van a poner a investigar. Muy humilde el hermano, ¿cierto? Buen hermano en la fe. En Colombia, hace unas décadas, la esposa de uno de los pastores de una de las iglesias más multitudinarias, solía llamarse la Misión Carismática Internacional, ahora se llaman G12. La esposa del pastor César, la hermana Claudia Castellanos, se postuló para ser política, si no me equivoco, senadora. ¿Y qué decir de Guatemala cuando el pastor de la iglesia El Shaddai, Carlos Caballeros, dejó el pastorado para nominarse para presidente del partido Viva, ¿no es cierto? Y perdió, por cierto. Perdió. 2 veces se nominó, pero no quedó de presidente, pero lo hicieron ministro de Relaciones Exteriores y todo. Sin contar a muchos otros políticos en varios países que sí dicen cristianos y aspiran o ejercen puestos políticos. Entonces, realmente, ¿qué puede decir el cristiano con respecto a la política? No se debe meter nada, se debe meter hasta la cocina. Bueno, yo debo decirles que el cristiano tiene el derecho y la responsabilidad de hablar de cualquier cosa que la Biblia hable. Y si somos cristianos bíblicos, debemos hacerlo desde la perspectiva bíblica. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que si ustedes están esperando que al final del mensaje de hoy yo les diga por quién van a votar, entonces espérense. ¿Ok? Muy bien. Vamos pues a recordar 4 características típicas de la clase política. Y esas 4 características van a ver son la corrupción, la confusión, la curiosidad y el menosprecio hacia Cristo. Vamos a ver entonces los detalles. Empezamos en Lucas 9, versículo 7. Comienza diciéndonos el evangelista: Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando. Y aquí se nos menciona este hombre llamado Herodes. Herodes el tetrarca también es conocido en la Biblia como Herodes Antipas. Fue uno de los 14 hijos de Herodes el Grande. Herodes el Grande reinó sobre todo el territorio de Israel por más de 30 años, ese señor. Este hombre gobernó sobre Israel con el apoyo de Roma. Resulta que Herodes el Grande, cuando era joven, se hizo amigo de un romano, de un soldado romano llamado Marco Antonio. ¿Ya han oído ese nombre? Probablemente. El enamorado de Cleopatra, ese mismo.
Así que Herodes se hizo amigo de Marco Antonio sin saber que Marco Antonio, cuando Roma todavía era una república, es decir, era gobernada por el Senado, no había emperadores. Y en los tiempos de Julio César, el famoso ese, ¿usted no sabía de dónde salió ese nombre? Pues de ahí, del general Julio César. Entonces enviaron al general Marco Antonio al sur a poner orden en algunos conflictos, incluyendo el de Egipto, donde estaba Cleopatra VII gobernando. Y cuando pasó por Judea, pues saludó a su amigazo Herodes. Y le dijo, pues ya hazme rey, ¿no? Hazme rey. Y digo, pues sí, mi rey. Y ahí lo dejaron de rey, a don Herodes el Grande. Y este Herodes el Grande era un gran político, hermanos. Es un hombre al que se le debe mucho de las construcciones monumentales que se hicieron en Israel. Muchas cosas grandes hizo Herodes durante los más de 30 años que reinó, incluyendo el mismísimo templo donde el Señor Jesús entró. Ese lo hizo Herodes y la construcción tardó 40 años en completarse. Pero no fue lo único que hizo incluso ciudades, fortalezas, teatros para miles de personas. Hay cosas que hizo Herodes que todavía existen el día de hoy. Un gran político, un gran constructor. Hizo muchas cosas de benevolencia Herodes por el pueblo. Pero tenía grandes defectos también ese señor. Graves problemas. El primero de todos es que no era judío, era idumeo. Eso significa que era descendiente de los edomitas. Así que, ¿cómo llegó a hacerse rey? Pues por astucias políticas. Y muchos judíos le tenían aversión porque no era judío. ¿Cómo llegó a ser rey? Pero Marco Antonio en sus andanzas romanas finalmente ve cómo Julio César muere, estando allá en Roma. Julio César muere y él andando acá en las guerras. Entonces, sin querer, él se convierte en el hombre más poderoso, Marco Antonio, lo cual favoreció mucho a Herodes. Sin embargo, el hijo de Julio César, que tenía muchas ambiciones políticas, poco a poco fue quitando la influencia a Marco Antonio. Y como Herodes era aliado de Marco Antonio, finalmente, allá en Roma, el hijo de Julio César se convierte en el primer emperador y ahí Roma deja de ser república y se convierte en imperio. Su nombre es Octavio. Octavio se convierte en el emperador de Roma y Herodes tiene la porque dice, y el enemigo, yo me hice enemigo de Octavio. Pero Herodes astutamente se dirige hacia el emperador y le dice, yo estoy del lado de Roma, no del lado de Marco Antonio. Cambia de partido. ¿A quién se parece, verdad? Se parece de los de hoy. Entonces, Octavio, para evitar más guerras, le dice, está bien, nomás pórtate bien. Como usted diga, jefe. Y Herodes sigue en el poder. Él estaba casado con una mujer llamada Doris, con la que tuvo un hijo. Estoy hablando de Herodes el Grande. Tuvo un hijo que se llamaba Antípater, le puso Antípater a su hijo con Doris, pero no lo querían los judíos, así que se le ocurre una gran idea a Herodes. Se divorcia de Doris y a ella y a su hijo los destierra de Israel para casarse con la hija del sumo sacerdote Mariamne. Mariamne I, la reconoce la historia con ese nombre, con Mariamne I. Se casa con ella y ahora sí ya es de la familia sacerdotal y ahora sí ya todos lo quieren, según él. Pero como él estaba enamorado de la cultura romana, él envía a sus hijos con Mariamne, que fueron 5, y los envía a Roma para que fueran educados allá. Y en eso andaban allá los hijos cuando el mayor se le muere. Y ella sigue en los otros. Y la mamá se regresa para acá, para Judea, donde Herodes. Pero Herodes tenía una hermanita que se llamaba Salomé. Le digo que es toda una telenovela, hermanos. Y esa Salomé era una gran ayuda política para él, pero era una mujer de intrigas. Y ella empezó a decirle, ¿sabes qué? Tu mujer te engaña. Tu mujer está conspirando contra ti. No me digas. ¿Tú crees mi hermanita? Claro que sí, mi hijo. Tú confía en tu hermana. Y Herodes, que tenía delirio de persecución, un día dice, no más. Y entonces se levanta y la manda a ejecutar. Y manda a ejecutar a la esposa. Y pues ahora se tiene que conseguir otra.
Los hijos, pues allá en Roma. Y se busca otra, y se encuentra otra con el mismo nombre, Mariamne. Pues tiene que decirle Mariamne segunda, la historia la recuerda como Mariamne segunda. Y con esta tiene otros varios hijos. Y tiene un hijo con ella que se llama Felipe. Felipe I. ¿Ok? Y luego ya no le gusta esa y se busca otra. Maltase se llamó esa. Y con esa tuvo otros muchos hijos. Tuvo uno que se llamó Herodes Arquelao y luego otro que se llamó Herodes Antipas, que es este que vamos a ver hoy, conocido como el tetrarca. Y luego tuvo otro que se llamó Herodes Lisanias, sin contar a las hijas. Y luego esta tampoco le gustó y se casó con otra que se llamaba Cleopatra, aunque no es de Egipto, esta es Cleopatra de Jerusalén. Y ahí tuvo otro hijo que le puso Felipe también, pero ese es Felipe II, Herodes Felipe. Hombre, ese es un trabalenguas de Herodes, hermanos. Cuando pasa el tiempo, sus hijos que estaban en Roma regresan de Roma a ver cómo está su papá y descubre el papá que ellos ya son adultos, son inteligentes, educados en Roma y amigos de los más nobles de Roma. Cuando su esposa había sido ejecutada, la madre de ellos, entonces Herodes necesitaba ayuda y le mandó a hablar al hijo que había desterrado a Antípater y le dijo, vente para que me ayudes, ayúdame a gobernar. Así que aquel había regresado y estaba con Herodes cuando llegaron sus dos hermanos. Y llegaron los dos hermanos de Herodes, hermanos. Y cuando llegaron y los vieron, bueno, pues no le gustó al hermano mayor, a Antípater, no le gustó la llegada de sus medios hermanos. Uno de ellos se llamaba Aristóbulo y el otro se llamaba Alejandro. Muy inteligentes. Y en poco tiempo, especialmente Aristóbulo, se ganó la gracia de la comunidad de Judea. La gente lo empezó a querer, era muy astuto, un hombre muy listo. Y ya tenía hijos. Este hombre, Aristóbulo, tuvo varios hijos. Dos sobresalientes hijos que tuvo él, uno de ellos le puso por nombre Herodes también. Herodes Agripa. Sí sonaba como a enfermedad. ¿Okay? Herodes Agripa. Y luego tuvo una niña y a su hija le puso Herodías. ¿Ok? Tenía una fascinación por ese nombre. Pero el hermano Antípater, su medio hermano, no lo quería, porque él estaba esperando convertirse en el rey. Y ahora llegó a hacerle zona. Así que Antípater le empezó a meter a su papá Herodes el Grande. Estos vinieron de Roma y te quieren, están conspirando contra ti, papá. ¿Tú crees, hijo? Sí. Cuidado, aguas. Y le estuvo caliente y caliente la cabeza a Herodes el Grande, hasta que un día, dice la crónica, que Herodes se despertó en la noche y dijo, papá, si no te pones listo un día de estos te matan. Ah, sí, pues entonces yo me les adelanto. Y mandó esa misma noche que los fueran a estrangular y los mataron a los dos ahorcados, a sus propios hijos. Y los mató. Entonces, entre eso pasaba, se descubre que la otra esposa, la Mariamne II, también estaba conspirando contra él. Y el hijo mayor, que era Antípater, sabía, perdón, estoy invirtiendo. Resulta que Antípater ya estaba desesperado por quedarse con el trono, el que mandó matar a sus hermanos con su papá. Y empieza a hacer una conspiración para envenenar a Herodes el Grande. Y su esposa del momento, que era Mariamne II, lo sabía y no le dijo a Herodes. Y se destapa toda la conspiración antes de que logren matar a Herodes el Grande. Y cuando se entera que su propio hijo mayor y su esposa sabía y no le dijo, los mandó a ejecutar a los dos también. Así que ella lleva 3 esposas y 3 hijos. Y como Felipe I era hijo de la conspiradora o de la cómplice de la conspiración, le dice, y tú, desheredado, y lo saca, lo saca del testamento y le dice, tú nunca vas a hacer nada aquí conmigo. Para esas alturas ese hombre llamado Felipe I ya se había casado.
Y escogió para casarse, adivinen a quién, a su querida sobrina Herodías. Se casó con su sobrina, la hija del difunto hermano. Así que se casó con Herodías. Pero cuando mataron a su madre y su padre le dijo, tú jamás vas a hacer nada aquí porque eres hijo de la traidora. Él dice, conociendo a mi papá, lo que ya le hizo a mis 3 hermanos, vámonos. Y él se fue para Roma. Se fue para Roma y se llevó a su esposita Herodías, con quien ya tenía una niña. Ellos habían tenido una hija y a esta hija le pusieron por nombre Salomé. Como su tía, que ella, la hermana de él, le pusieron Salomé también. Y se van para Roma, pero cuando ya van para Roma, Herodías dice, momento, ¿qué futuro tengo yo con este bueno para nada? Este ya no va a ser el rey. Ya le había gustado a ella el poder, la riqueza y las comodidades de la realeza de Judea. Y digo, ¿yo qué voy a hacer allá? Nadie. Entonces ella empieza a tener conversaciones secretas con uno de sus cuñados. Otro de los hijos del rey Herodes Antipas. Y entonces Herodes Antipas le decía, ¿no quieres a mi hermano? Pues véngase mi reino. ¿De veras? ¿De veras? Y aquella divorcia a Felipe para venir a casarse con su cuñado, Herodes Antipas, y deja botado al marido allá y se trae a su hija Salomé con ella. Véngase, hija, vamos a reinar. Y se convierte en la esposa de Herodes Antipas. Esto es toda una cadena de intrigas. Cuando se acerca ya Herodes a su muerte, hermanos, ya llevaba más de 30 años de rey, escribe un testamento y se muere. Por fin, dicen. Se murió don Herodes el Grande. Y el testamento le llega una copia al emperador y el emperador dice, obedezcan, cumplan la voluntad del Herodes. Y en el testamento le había dejado que su reino se partiera en 5 partes. Una de esas 5 partes se le otorgó a su hermanita Salomé. Le dieron lo que hoy en día se conoce como la Franja de Gaza. Esa parte que estaba en guerra ahorita, eso le tocó a ella. Lo que en el Antiguo Testamento era zona filistea. Y las otras 4 partes se repartieron a 4 de los hijos que le quedaban a Herodes. La primera se la entregaron a Herodes Arquelao. Arquelao se quedó con la parte del reino que gobernaba Judea, donde estaba Jerusalén, Samaria, al norte de Judea, e Idumea. Esa parte le tocó a él, Arquelao. La segunda parte le tocó a Herodes Antipas, del que estamos leyendo aquí en Lucas. A él le tocó Galilea, el lugar donde Jesús creció, donde estaba Nazaret, Capernaum, esas ciudades donde Jesús hizo la mayor parte de su ministerio. Herodes Antipas era el que heredó esa parte. La tercera parte se la dieron a Herodes Lisanias, una parte que se llamaba Abilene. Y finalmente la otra parte se la dieron a Herodes Felipe II. Herodes Felipe II. Pero a él le tocó ya muy al norte, más al norte arriba de lo que es Galilea. Y así se repartió el territorio. En Lucas capítulo 3, versículo 1, hoy les tocó clase de historia, hermanos. Pero sean pacientes, ya vamos a llegar al texto. Todo eso es contexto histórico. En Lucas 3:1 dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Tracónite y Lisanias tetrarca de Abilinia. Ahí se mencionan a todos ellos excepto Salomé. ¿Observan eso? Entonces, se llamaban tetrarquías porque partieron en fragmentos el reino. Supone que en 4, pero en realidad fueron 5. Lo que es cierto es que Abilene era una parte muy chiquitita, casi ni se cuenta, por eso eran tetrarquías. Eran 4 grandes territorios. Así que tenemos esa descripción ahí en el Evangelio de Lucas. Ahora, ¿a dónde vamos con todo esto? Bueno, como hemos visto, así de abuelo de pájaro, la vida de este hombre llamado Herodes el Grande fue una vida horrible, de intrigas, de conspiraciones, de asesinatos brutales y crueles, de jugar debajo de la mesa sus cartas y todo eso.
Al final nada más se le recuerdan a 8 de todas las esposas que él tuvo. Imagínense. Fue toda una fichita don Herodes, ¿no? Pero ahora llegamos y Herodes Antipas ya es rey. Y dice en el texto, empezamos a conocer la naturaleza tan corrupta que tenía este hombre. Dice, volviendo al versículo de Lucas 9:7, dice, Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando. Y uno se preguntará, ¿y cómo se enteraría Herodes? Bueno, ustedes saben que Jesús era muy famoso. ¿Quién no se enteraba de lo que estaba haciendo Jesús? Y en particular, si regresan un capítulo atrás, en el capítulo 8, dice en el versículo 2 y 3, y también algunas mujeres que habían sido sanadas, está hablando de las mujeres que siguieron a Jesús. Escuchen esto. Dice, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes. Entonces había en la corte de Herodes Antipas, o Herodes tetrarca, el tetrarca de Galilea, él tenía un mayordomo que se llamaba Chuza. Yo no sé si le gustaba mucho el boliche o no, pero se llamaba Chuza. ¿Ok? Y este hombre estaba casado con una mujer que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Juana. Juanita le decían ahí. Pues resulta que esta mujer se convirtió en discípula de Jesús y andaba detrás de Jesús a donde quiera que le iba. Así que no sería nada extraño que Herodes estuviera en la corte y pues diario veía a Chuza. ¿Qué pasó, Chuza? ¿Dónde está tu señora? ¿Dónde está Juanita? Hace rato no la vemos por aquí. No, ni me pregunte su majestad. ¿Qué pasó? ¿Enferma, Alba? No. Anda detrás de Jesús. ¿Te dejaron? No, no, de Jesús, el profeta. ¿Cuál? ¿Quién? Ah, el profeta de Galilea. No, ya le lavaron el cerebro. Pues yo me lo imagino, ¿no? Porque esos son el tipo de conversaciones que esa gente tiene. Sí, no. No, ¿en serio? ¿Quién es? A ver, cuéntame de eso. Oh, no, su majestad, ya ni me diga. No sé cómo estuvo eso, pero la cosa es que en el mismo palacio se le metió. O a lo mejor de vez en cuando llegaba doña Juana. Ahí, ¿qué pasó, Juanita? Hace rato que no te miraba. ¿Dónde andabas? No, su majestad, pues estoy escuchando a Jesús de Nazaret. ¿Y ese qué o qué? Entonces él oía de ella y de otros. Además, en Hechos capítulo 13, mucho más después en cuanto a tiempo, se dice que en la iglesia de Antioquía, hermanos, había líderes y uno de ellos se llamaba Manaén, que se habría criado con Herodes el tetrarca, con Herodes Antipas. Así que no sabemos por un lado o por otro, pero la gente oía de Jesús. Miren, yo soy cristiano. Cuando yo me convertí a Cristo, obviamente yo le hablé a mis padres. Y mi padre no era creyente, era anticristiano. Y después en ese tiempo yo le hablaba a mi papá y ya no soportaba nada del evangelio. Pero por asuntos de trabajo, en la compañía que él laboraba, lo enviaron a Sudamérica. Así que por un tiempo mi padre, por unos años, vivió en Chile, vivió en el país. Chile, que muchos ven los mensajes que yo hago en Chile. Pues gracias a Dios por la iglesia chilena. Y allá andaba mi padre, cerca del Polo Sur, al sur de Temuco, allá. Y lo invitaron a una comida por allá. Y allá tuvo amigos y compañeros que eran cristianos y le hablaban del evangelio. Yo recuerdo que en una ocasión que hablé con él después de que andaba en Sudamérica, dice, pero yo no lo soporto, ustedes son como la humedad, en todos lados se meten, dice. O sea que la información del evangelio llega, hermanos, de un modo o de otro. Y seguramente a Herodes oía mucho de Jesús. Pero Herodes era un corruptazo, hermanos, de letras mayores. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, ya se nos había hablado de eso. Solo para recordarles, en el versículo 19, escuchen lo que se dice de Herodes, versículo 19, Lucas 3, 19. Pero Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él, por Juan el Bautista, por causa de Herodías, mujer de su hermano. Y ya ahí vemos a Juan el profeta diciéndole a Herodes, su majestad, esa mujer que usted tiene por esposa, no le es lícito. Eres su cuñada, ¿cómo se le ocurre? Dejó a su marido y usted, no, es muy mal, eso es pecado. Imagínense decirle eso al rey, qué pantalones de Juan el Bautista.
Ahora ya se imaginarán Herodías lo contenta que quedó con las visitas de Juan Bautista, ¿verdad? Y el texto no termina ahí porque dice en Lucas 3:19 al final que Juan Bautista reprendía a Herodes por causa de Herodías y por todas las maldades que Herodes había hecho. No, o sea que este Herodes era cosa seria, hermano, por todas las ponerías, se dice en griego, por todas las maldades y malditurías que hacía ese hombre. Muchas maldades. Y ya sabemos que la última de las que hizo con Juan, ¿qué fue? Cortarle la cabeza. En Mateo 14, Marcos 6, ustedes conocen la historia, ¿no? Que era el día del cumpleaños de Herodes y que su esposita Herodías le dijo, ay, mi hija te preparó, mi hija Salomé te preparó una danza. Ándale, mi hija, báilele a su papi postizo. Y no sé qué baile hizo aquella, pero lo dejó fascinado. Lo dejó fascinado y él dijo, wow, hombre, mira qué baile te aventaste, qué bonito te salió. Pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino te la doy. Y dice que había mucha gente el día de la fiesta. Y entonces Salomé le dijo, y fue con su mamá y le dijo, ¿qué le digo? Dice que le pida lo que quiera, hasta la mitad del reino. Y entonces Herodías saca el as bajo la manga y dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista en un machado. Pero mamá, PlayStation 5. No, la cabeza de Juan el Bautista. Pues le dice delante de todos, quiero la cabeza de Juan el Bautista en un machado. Y cuando Herodes oye esto, dice la Biblia que él se entristeció, por gran tristeza. Pero por causa de la palabra y por causa de la gente, como todo buen político, quería quedar bien con la gente, ¿verdad? Para consolidarse en el poder. Mandó al verdugo a la celda y le dijo, tráeme la cabeza de Juan el Bautista. Y aquel pobre, literalmente, perdió la cabeza. Malvado. Malvado hombre corrupto. La corrupción de Herodes era tan famosa que el mismo Señor Jesucristo llegó a decir de él que a sus discípulos les dijo en Marcos 8:14, tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, o sea, de la corrupción. Famoso por eso, por la maldad y la corrupción. Cuídense de la levadura de Herodes. Tal vez hasta decían, mira, aquel, mira, anda herodeando. O sea, andan haciendo de todo, ¿verdad? Ahora sí herodeaste. En una ocasión, dice también el Evangelio de Lucas, que los fariseos se acercaron a Jesús, eso está en el capítulo 13, versículo 31. Y le dijeron a Jesús, sal, vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les respondió, vayan y díganle a ese zorro, yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día cumplo mi propósito. ¿Cómo le llama Jesús a Herodes? ¿Notaron eso? Zorro. Zorro. ¿Por qué le diría así? No le dijo así porque veía a Dora la exploradora, obviamente, ¿verdad? Le dijo, díganle a ese zorro porque en aquellos tiempos, según un experto, William Barclay, dice que en los tiempos de Jesús, el animal más despreciable, más destructivo y más traicionero eran los zorros. Esa era la figura de Herodes entre ellos. Un ser despreciable y corrupto. Yo pregunto, hermanos, ¿Herodes el tetrarca es el único que se distingue por su corrupción? ¿Por sus mentiras, por sus hipocresías, por sus engaños? No, hermanos. Lo que pasa es que tenemos mala memoria. Muchos de los políticos que se están postulando una y otra vez son unos mentirosos descarados. Hacen cada cosa y no pasa ni un año y ya están con su cara de buena gente. De buena gente. Solo piensen en los dos candidatos principales que tenemos ahorita en la lista para votar en noviembre. Ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Uno blanco y una morena. Bueno, piensen en ellas. Ella, por los últimos 4 años, ha estado respaldando una serie de políticas
nefastas, antibíblicas, que este gobierno ha estado impulsando una y otra vez. Un hombre, estoy hablando del presidente actual, este hombre por décadas se opuso al aborto y a la homosexualidad, pero para poderse ser presidente esta vez, cambió todo. Negó por décadas lo que él enseñó por décadas y hasta ha negado sus convicciones católicas, porque él dice ser católico romano. Los católicos son antiaborto. Para a él no le importa. Él cambió todo. Y la vicepresidenta, pues, está del lado de él sin condiciones. Nunca ella ha hecho nada. Además, ustedes saben, ella fue aquí procuradora en la ciudad de San Francisco. ¿Y qué procuradora? ¿No? Así que ella ha sido y sigue siendo pro en todas sus políticas. Y por el otro lado tenemos un mentiroso consumado, egocéntrico a más no poder. De verdad, hermanos, no hay uno a quien irle. Y pasa esto solamente en las esferas más altas de los que aspiran a la presidencia aquí, en el país que se supone que es más o menos. A nivel estatal no cantamos más las rancheras, porque Gavin Newsom, aquí, ¿qué acaba de hacer este mes? Acaba de promulgar una ley en donde las escuelas primarias ahora los niños, si quieren ser transgéneros y los trabajadores del sistema escolar no tienen que estar del lado de los padres, tienen que estar del lado de la disforia. Ahora ustedes dirán, sí, es lo malo aquí. ¿Qué creen que está pasando aquí en la ciudad de Tracy? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe que hay un escándalo ahorita en proceso en la ciudad de Tracy por desfalcos financieros? Entre ellos están peleando. Y este es el país que nos inspira más esperanza política. ¿Cómo estarán los otros? Bueno, yo les voy a recordar un poco cómo están los otros. Un día dicen que son admiradores de Jesucristo. Aquí nuestro querido presidente en la frontera sur, ya saben quién, cabecita de algodón, ¿no? No, que su admirador número uno, Jesucristo, dice. Pero nomás baja el Zócalo y si se encuentran unos chamanes que le hacen una limpia, venga, ¿qué tiene? El pueblo es bueno, dice él. O sea, esta gente, hermanos, pero aún así, incluso muchos cristianos, cuando él estaba de candidato, wow, casi lo reverenciaban con rasgos mesiánicos, este hombre. Este hombre dice, ¿qué opina usted del dictador de allá? ¿Qué opina usted de allá, de aquella nación con esa dictadura que tiene tanto tiempo? Y él dice, nuestra política no es interferir en asuntos internos de los otros países. Eso dice cuando le conviene, porque cuando no le cae uno bien como Milei de Argentina, ahí sí se metió. Cuando hicieron golpe de Estado en Colombia contra Petro, ahí sí se pronunció a favor. O sea, esta gente es mentirosa, hermanos. Dice una cosa y hace cada vez que le conviene. Pero muchos cristianos se dejan llevar por la gente, por la mayoría de la gente. Entonces, ¿qué pues? Entonces, ¿qué hacemos, Luis? ¿Votamos y no votamos? No, yo ni puedo votar, dicen algunos de ustedes. Hermanos, simplemente no hay que ser ingenuos. No hay que cegarnos idealizando gente. Si hay que votar, hay que votar. Ya no votamos por el mejor, votamos por el menos peor. Pero esto no nos hace ciegos para condonar todo lo que dicen y todo lo que hacen. Votamos a pesar de, a veces porque es la opción menos perjudicial. Pero si tu conciencia no te da tranquilidad para votar, entonces no votes ni modo. Pero es complicado. Yo lo entiendo. Digo, no, es que no haya uno ni por quién votar. Ya uno, si vota, es por el menos peor. El único que va a traer esperanza de justicia es nuestro Señor Jesucristo en su reino, hermanos. Debemos tener mucho cuidado de avalar ciegamente a cualquier candidato. Debemos usar el criterio y el discernimiento a la hora de expresar nuestras opiniones y nuestras decisiones políticas. Entonces,
Una distinción de este hombre no solo fue la confusión, sino también, perdón, no solo la corrupción, sino también la confusión, porque el versículo 7 dice que Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo. Y eso significa la palabra perplejo, muy confundido. Y él decía, pero ¿quién es este? ¿Qué está pasando? Y luego dice el texto todavía, dice que algunos decían que Juan Bautista había resucitado entre los muertos, él lo había matado. Otros que Elías había aparecido y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Hermanos, ¿acaso Jesús no dijo quién era él? ¿No dijo que él era el Hijo de Dios? ¿No dijo que él era el Hijo del Hombre? Jesús dijo una y otra vez quién era él y hasta lo quisieron apedrear varias veces por decirlo. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, y lo querían matar. Jesús dijo muy claro quién era, pero cuando la gente se resiste al testimonio de Cristo, tiene que creer en alguna mentira o alguna superstición. ¿Por qué cuando él quería saber quién era Jesús no aceptaba el testimonio de Jesús mismo? No, se dejaba llevar por las supersticiones que la gente inventaba. Confundido. La palabra perplejo significa uno que pierde el camino mentalmente. Esta gente necesita a alguien que les regrese al camino de la verdad. Alguien que se pare y les diga, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es nuestro Redentor. Jesús es de parte de Dios para nosotros. Así que Herodes no solamente era un corrupto, confundido, sino también era un curioso, porque dice ahí, en el mismo texto, si ustedes observan, dice que en el versículo 9, entonces Herodes dijo, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. ¿Qué quería hacer? Verle. Y yo pregunto, hermanos, ¿por qué quería ver a Jesús? ¿Para convertirse? ¿Creen ustedes? Sabemos que no. De hecho, más adelante en Lucas 23 vamos a ver que finalmente cuando Pilato está enjuiciando a Jesús, coincidía que Herodes Antipas estaba en Jerusalén y cuando supo que Jesús era Galileo, lo manda con Herodes. Y dice, es Galileo, llévenselo a Herodes. Y finalmente dice el texto de Lucas que cuando Herodes conoció a Jesús, porque por mucho tiempo lo quería conocer. Hermanos, hay gente de la política que dice que quiere saber de Dios. Muchos de ellos dicen que quieren oír de Dios, pero no para convertirse, solo es curiosidad. Son como este Herodes. Quieren ver, a ver, hazme un milagro aquí, adelante. Eso es lo que Herodes le dijo a Jesús el día que finalmente, a ver, hazme un milagro, hazme un milagro. Pero Jesús no le dijo nada. Nada. Más adelante en el libro de los Hechos capítulo 24 y capítulo 25 vemos otros políticos interrogando a Pablo. Y Pablo con ellos les dice, hey, viene el juicio venidero. Hey, usted cree en los profetas, ¿verdad, rey Herodes Agripa II? ¿Usted cree? Dice, por poquito me persuades a ser cristiano, como diciendo, Égenes, no me conviertes tan fácil. Curiosidad, pero es una curiosidad insensible. Y la última característica que vemos aquí, hermanos, en este hombre Herodes, según el pasaje que cité de Lucas 23, del 7 al 12, no solamente la clase política se distingue por su corrupción, por su confusión y por su curiosidad insensible a las cosas espirituales, sino también por su desprecio al Cristo verdadero. ¿Se acuerdan cuando Pilato le manda a Herodes a Cristo arrestado? Dice Lucas 23:11 que Herodes y todos sus soldados lo menospreciaron y lo despreciaron. El día que lo conocieron, eso es lo que hicieron con Jesús. Lo menospreciaron. Y se quitó su túnica Herodes y se la puso ave al rey de los judíos y empezaron a maltratarlo. Se burlaron de él, despreciaron. Muchos políticos son así. Son así. Son personas corruptas, personas confundidas, curiosas a la vez, personas que cuando se topan con el Cristo de verdad, lo desprecian, claro, porque Cristo es el Señor, ¿verdad? Y Él tiene demandas de arrepentimiento y fe. ¿Acaso todo esto habrá tomado por sorpresa a Dios?
el desprecio que Herodes y los que son como Herodes mostraron por Jesús, incluso Pilato? Obviamente no. Así que les leo este versículo a modo de conclusión. Está en Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28. Escuchen lo que dice ahí la palabra. Hechos 4, 27 y 28. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Hermanos, a pesar de que los políticos puedan tener esta actitud hacia Cristo como Pilato y Herodes la tuvieron, aún así Dios reina. Que todo eso fue el cumplimiento del propósito predestinado por Dios que sucediera. Así que, hermanos, por encima de toda clase política, Dios reina. Dios reina y tiene propósitos. Y si nosotros somos buenos cristianos, deberíamos de siempre procurar la voluntad de Dios. Porque cuando uno de cristianos se topa con políticos, es bien fácil seguirle la corriente a toda la masa. Nunca vi a Jesús, ni a Pablo, ni a ninguno de los apóstoles siendo consejeros políticos. Los vi siendo evangelistas hasta con los políticos. Eso es lo que vemos. Y a veces voces proféticas para confrontar sus injusticias. Así que respeta la investidura que Dios le da a un gobernante, porque sí es ministro de Dios para hacer justicia según Romanos 13, pero recuerda todavía que es un pecador perdido. No defiendas a los que son corruptos, a los mentirosos descarados, no los justifiques. Pero debemos juzgar los hechos, ser voz profética y cumplir nuestra responsabilidad evangelística. Y si alguno de ustedes o sus hijos quiere ser político, qué bueno, porque hacen falta buenos políticos, como el hermano de Arkansas. ¿O que el profeta Daniel no fue político? ¿No trabajó por décadas en la corte de varios reyes y fue un hombre de integridad? Claro que está difícil, pero no es imposible. Padre, damos gracias por tu palabra y pedimos que tú sigas obrando en nuestros corazones tu perfecta voluntad, en cada área de nuestra vida. Y hemos orado por una reforma migratoria para el pueblo hispano que te obedece, te reverencia, para que podamos servir mejor al Señor y sin impedimentos. Oramos por los políticos para que tengan un temor inclinado hacia la justicia y que ejerzan su gobierno de la mejor manera posible, para que tu palabra corra y sea glorificada y podamos vivir de manera justa y piadosa. En el nombre de Jesús, amén.